Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos entusiastas de la ventilación mecánica y la fisiología. Bienvenidos nuevamente al Critical Podcast. Yo soy Juan Martín Núñez Silveira, kinesiólogo argentino, que estamos con esta iniciativa de trasladar un poco de los conceptos de la ventilación mecánica, la fisiología y temas que tanto nos apasionan. Hoy en día, para este episodio tenemos preparado un invitado súper especial, que ya les voy a contar quién es. A este episodio lo titulamos Manometría esofágica al descubierto. La manometría esofágica, como bien saben ustedes, es una herramienta sumamente noble que nos ha permitido entender muchos procesos fisiológicos y que la interacción, ¿no es cierto?, de la ventilación mecánica con el sistema respiratorio, la ventilación espontánea, nos permite evaluar variables para proteger el pulmón, para proteger el diafragma, ahora otro tema que es sumamente interesante en la actualidad, y evaluar muchas tantas cosas. Así que quería presentarles a nuestro invitado hoy, el ingeniero, profesor y doctor Matías Madorno. Mati, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me sorprendió la invitación, me alegra y estoy contento de poder sumar y colaborar acá. Así que, gracias a ustedes. Bueno, Mati, sin dudas vas a sumar un montón. Bueno, la temática siempre del podcast es no excedernos con un tiempo muy amplio. Sabemos que nos encanta hablar de esto y podríamos estar horas, pero bueno, la gente no creo que nos quiera escuchar muchas horas de seguido. Así que bien, bueno, como en una breve introducción de la manometría esofágica, Mati, contanos qué es esto de las presiones esofágicas y cómo vos proponés medirlo. Bien, bien. Hay una cosa que siempre me llama la atención, que es una pavada, pero es que la presión esofágica, nosotros estamos hablando siempre de cuestiones respiratorias. Y el esófago es tracto digestivo. Ujú. Entonces, mi primera aproximación de la presión esofágica es qué tiene que ver el esófago. Este, el- y, el- y claro, el esófago está en el tórax, entonces lo que medimos al medir la presión en el esófago, estamos viendo la presión del tórax. Y eso nos abre una posibilidad enorme de muchas cosas para medir. Digamos, si no medimos la presión esofágica, lo que nosotros tenemos es la presión de la vía aérea, que nos habla más de lo que está haciendo el respirador de lo que está haciendo el paciente. Tenemos, por supuesto, formas de ver qué está pasando con el paciente, mirando, digamos, depende de qué manera le controla el respirador. En la otra vamos a tener información de lo que está pasando con el paciente, pero vamos a tener muchas cosas sumadas. Al medir la presión en el tórax, estamos empezando a ver qué está pasando con el paciente. Y la presión esofágica busca ser un surrogado de la presión pleural, y entonces nos permite ver qué está pasando entre separar el sistema respiratorio en pulmón y caja torácica. En la caja torácica tenemos músculos, entonces vamos a poder ver los músculos respiratorios, cuánta fuerza están haciendo, y poder empezar a analizar el parénquima pulmonar, cómo es el componente elástico que está teniendo, que es algo que, si estamos aplicando una presión alta en el respirador, saber si eso se está aplicando en el parénquima o en la caja puede ser no, es de mucho interés. Entonces hay como dos grandes cosas que nos da la presión esofágica. Por un lado, separar la mecánica del parénquima pulmonar, que es lo que queremos cuidar con respecto a la caja torácica, su componente mecánico, y por otro lado, ver la caja, cuánto fuerza está haciendo el paciente. Entonces, eh, desde todo el capítulo de sincronía, poder verlo desde la presión esofágica, ver qué es lo que está queriendo hacer el paciente. Entonces, empezamos a poner la lupa en el esfuerzo que está haciendo el paciente. Espectacular, Mati, clarísimo, clarísimo. Y ya entrándonos Si querés, perdón, una cosa más que me quedé ahí pensando y se me ocurrió. Digamos, de la ecuación de movimiento, yo no dejo de ser ingeniero, entonces todo termina en la ecuación. En el lado izquierdo tenemos dos fuentes de presión, que son las del respirador y el paciente. Entonces, con la presión esofágica vemos la presión que está haciendo el paciente. Exactamente, perfecto. Que sin la manometría esofágica, como bien lo decís, podemos usar algunos vericuetos y variables de la ventilación mecánica, pero sí no deja de ser presión en la vía aérea. Así que es excelente.
Bueno, un poco más técnica la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el método? Bueno, sabemos que la manometría esofágica se hace a través de un catéter, ¿no es cierto? Que tiene el balón en el extremo distal. Y es algo que siempre nos preguntamos, es incluso tema de investigación. ¿Cuál es el método adecuado para calibrar el balón? Ahí, em, para ir de lo impreso a lo fino. Nosotros, el balón o la sonda es Ujú. una herramienta de medición. Entonces, la primera cosa que queremos es que nuestra herramienta no interfiera en la medición. Entonces, nosotros lo que buscamos es, en esa calibración, es primero asegurarnos que el balón no esté afectando. Entonces, todos los fabricantes hacemos una medición del balón y recomendamos un volumen de insuflado. Entonces, para que se entienda de dónde viene. Nosotros necesitamos inflar el balón para que transmita la presión de afuera del balón, adentro del balón, y de adentro del balón, adentro de la sonda, y de adentro de la sonda hasta el equipo. Entonces, si el balón está, digamos, hecho en vacío, le sacás el aire, la pared se pega contra la sonda, entonces no transmite la presión. Si vos lo inflás un poco, se separa la pared del balón de la sonda, entonces se empieza a transmitir mejor la presión. Si vos lo seguís inflando, el balón se empieza a inflar, y si llegas a que las paredes del balón se distiendan, es un problema porque, digamos, te va a afectar a la medición. Y eso, digamos, cada fabricante tiene sus volúmenes mínimos y máximos. Eso es el balón solo. Cuando vos pones el balón en el esófago va a estar naturalmente colapsado. Entonces, si le pones un volumen, va a tener un poco de presión que va a ser sobre el balón. Y eso hace que está sumando la presión del esófago y nosotros podemos ver lo que está fuera del esófago. Entonces se busca un valor de insuflado que sea lo suficientemente bajo para que el balón esté midiendo correctamente y si el mismo balón no esté afectando la medición, y que no sea lo muy grande para que la presión del insuflado de un volumen que está dentro del esófago no genere una presión que te pueda afectar. Por eso es que si vos al balón dentro del paciente vos le pones 1 mililitro más, vas a tener un poco más de presión porque el esófago va a tener un comportamiento elástico que te lo va a aumentar. Lo que hay en distintas sondas es que depende del volumen que tenga la sonda y si se está hecho, digamos, de forma casera, es súper importante el volumen, porque si vos le pones, hay sondas comerciales que si vos le pones medio mililitro más, te cambia un montón la presión, porque como la sonda tiene un volumen chiquito, al inflarlo te empieza a apretar, se distienden las paredes del balón. Ujú. Entonces te estás midiendo la presión del material en vez de lo que está afuera. Por eso que es tan importante esta curva presión-volumen para determinar el volumen de trabajo, que es desde qué volumen y hasta qué volumen la sonda va a medir bien por sí misma, y después dentro de ese rango tratar de usar el menor rango posible. Ahora, eso es para medir la presión, y eso es lo que está hoy aceptado, que es la forma de medir. Después podemos discutir que si es como subrogado de la presión, digamos, como subrogado de las variaciones de la presión de la pleura, nadie lo va a discutir, estamos todos de acuerdo que al medir trabajo, compliance y todo eso no hay ningún problema. Cuando lo tomás como presión absoluta, como subrogado de la presión absoluta de la pleura, ahí entramos en una discusión que, digamos, hay más discusión hoy en el mundo científico respecto a eso. Yo lo que veo es que hay un gradiente en la pleura, entonces no hay un único valor. Entonces, si no te estás zarpando con las diferencias, deberías tener algún valor de los que tenés ahí en la pleura en alguna parte, que no quita que uno trate de ser preciso. Claro, tal cual. Bueno, clarísimo, Mati. Gracias. Y un poco esto, rescatando lo primero que decías al principio, siempre que nosotros queremos medir algo, tenemos que asegurarnos que la medición que estamos haciendo, independientemente del instrumento, sea lo más confiable posible. Y respecto a esto, el swing esofágico, el swing para interpretar la actividad del diafragma, ¿no es cierto?, tiene sus cuestiones a tener en cuenta también, ¿no? ¿Qué me puedes contar Claro, al respecto? bien, ahí es súper interesante. Y ahí podemos ir entrando en distintos niveles de profundidad. Ujú. Si nosotros miramos la curva de presión esofágica para ver el esfuerzo que está haciendo el paciente,
podemos hacer una primera aproximación muy sencilla de cuánto cae la presión esofágica para ver la magnitud del esfuerzo. Y entonces, en principio, si al fin de la expiración estaba en un nivel de presión, va a bajar esa presión y eso va a ser cuánto varía esa amplitud que varía la presión esofágica. Va a ser una primera aproximación del esfuerzo que está haciendo el paciente. Ahora, si nosotros al paciente relajado lo ventilamos, la presión esofágica sube porque tenemos el aire que entra al pulmón, que empuja el parénquima pulmonar, que empujaría, digamos, aumenta la presión de la pleura, ahí aumenta la presión de la pleura, y eso hace que aumente, digamos, empuja la caja, y ahí vamos a tener un aumento de la presión de la pleura, que es la presión de la esofágica. Vemos que aumenta cuando el paciente es ventilado, cuando el paciente no hace ningún esfuerzo. Ahora, esa en realidad, eso que sube es el cero. Claro. Porque si el paciente no se esfuerza, ese es el cero. Entonces, es más correcto, es más la medición real de la presión que está generando los músculos respiratorios es desde esa curva que sube. Y esa curva que sube es la presión de retroceso elástico de la caja, que es un nombre muy complicado innecesariamente, pero bueno, se puede, digamos, si uno mide la compliance de la caja torácica o la puede estimar, que es fácil, y la multiplica por volumen, tiene esa curva. Entonces, lo que se aleja de esa curva, la presión esofágica, es el esfuerzo que está haciendo el paciente. Y acá es interesante, entonces, que si la presión esofágica es plana, en realidad hay un poco de esfuerzo del paciente. Como ese retroceso elástico de la caja en general es poca presión, como primera aproximación el swing de presión esofágico sirve. Pero si uno quiere hilar más fino en el trabajo la presión que está generando el paciente, ya hay que tomar desde ese retroceso elástico. Y ahí estamos tomando un punto. No es lo mismo sostener una pesa en un gimnasio un segundo y soltarla que sostenerla. Claro. Entonces, ahí es donde entra por encima de eso la integración, ya sea en el volumen para el diagrama de Campbell o la integración en el tiempo para el producto de presión-tiempo, y eso nos va a medir cuánto tiempo está haciendo cuánta presión, que es una medición mejor del trabajo que está haciendo el paciente. Claro. Entonces pasamos de fácil, lo ves de lejos, el swing que está haciendo, cuánto se mueve la señal, y esto te da una idea del esfuerzo que hace. Si quieres ver un poco más preciso, con el retroceso elástico te podés ver la cuánta presión está haciendo el paciente. Y con una presión más precisa todavía no es lo mismo hacer poco tiempo, el esfuerzo que mucho, entonces el producto de presión-tiempo engloba todo eso. Que hoy, un poco, la verdad es que las herramientas te faciliten estas cosas y que no lo tengas que calcular. Si lo vas a calcular a mano, y sí, el swing es una cosa que con 2 puntos tenés un valor. Pero teniendo el poder de cómputo que tenemos hoy en cualquier microprocesador, es fácil integrar y que los dispositivos te den estas cosas resueltas. Perfecto. No, sin duda es más fácil. Nos haces la vida más fácil teniendo esa posibilidad de ver los valores. Pero es el fin, digamos, de la tecnología, tiene que hacernos las cosas más fáciles. Y eso es parte. Entonces, poder tener una medición más compleja, automatizada, te da la doble robustez de tener una cosa más mejor calculada, que también es más complejo. Una vez que esté implementado, es simplemente ejecutarlo y verlo. Y es las cosas, ¿sí? Y un poco los que fuimos desarrollando nosotros es consecuencia de conversar con gente como vos, que dice, bueno, ¿y pero esto para qué? ¿Y ahora qué otra cosa te interesa? ¿Y esto por qué te interesa? ¿Y cómo te interesa? Bueno, pero si vos querés ver el trabajo que está haciendo, sí. Si lo vas a medir en la curva, en el trazado, tenés que tomar los puntos. Pero nosotros te podemos dar mediciones mucho más completas en base a eso. Y en base a discusiones es que se fue conociendo más completo todas las mediciones. Claro, claro, sin duda. Bueno, Mati, también te quiero llevar a este terreno que a mí en particular me gusta mucho, que es el trabajo respiratorio. Hablaste brevemente del diagrama de Campbell y me gustaría, si podés, ahondar un poco más en este tema y incluir algo del trabajo elástico, tanto positivo como negativo, que algo deslizaste así por arriba. Está bien. El diagrama de Campbell, como están
explicado, asume que el paciente, en ese escenario, el sujeto no está siendo asistido, ¿no? Entonces, si nosotros, o voy a ir un paso antes, si nosotros tomamos un lazo presión-volumen en cualquier, digamos, me está saliendo complicado. Voy a hacer un nuevo intento. Con la presión esofágica, nosotros podemos ver la presión que está generando el paciente. Entonces, nosotros si traemos a esto la definición física de trabajo, es fuerza por distancia, que si nosotros hacemos presión por volumen, vamos a tener unidades de trabajo desde la definición física. Entonces, cualquier área medida en un gráfico presión-volumen va a ser trabajo. Como nosotros traemos el lazo presión esofágica-volumen, estamos viendo la presión que está haciendo el paciente en ese lazo. Ahora, si asumimos que el paciente no está haciendo esfuerzo, no está siendo asistido, perdón, sí está haciendo esfuerzo, podemos empezar a hacer las particiones y poder tirar una curva de lo que sería la pendiente de la compliance de la caja torácica y la del pulmón, y entonces ese lazo lo podemos empezar a dividir en cuánto de ese trabajo es resistivo, cuánto es elástico. Y si tiene autopip, calcular el trabajo lo asociado al autopip, y eso empieza a generar más mediciones. El trabajo elástico negativo es una cosa rara que confieso que tardé 2 años en entenderlo. Yo leía un capítulo que tenía en el libro de Tobin, había un párrafo que lo explicaba y como que no le daba mucha importancia y diciendo, ¿y esto qué es? Y está bien, yo lo calculo, pero ¿qué onda? Y bueno, al final, no sé, Pendini, un genio, charlando con él, me dijo, ¿ves? Y me lo explicó y aquí ahí lo entendí. Que es, cuando nosotros relajamos la expiración, no hacemos una relajación instantánea. Digamos, nuestros músculos se van relajando gradualmente. Entonces, cuando levantan el esfuerzo que hacen falta para inspirar, después se van relajando gradualmente. Entonces, nuestros músculos estiran el componente elástico, estos resortes del sistema respiratorio, y cuando lo sueltan, no es que en una fracción de segundo lo sueltan esos resortes, sino que los acompañan hasta que llegan de vuelta al equilibrio. Y si hacen una fuerza durante un cambio de volumen, que es acompañar la expiración, eso es presión por volumen, y eso es trabajo. Entonces es una esquinita que queda en el diagrama de Campbell que habla del trabajo pliométrico en extensión de que está haciendo el sujeto que estamos analizando. En ese libro, Tobin decía que el trabajo es muy eficiente, entonces en general no se le da mucha importancia. Hoy hay toda una discusión de que si el trabajo para el diafragma es beneficioso o no es beneficioso, y ahí entramos toda en la discusión de proyección del diafragma, protección del pulmón, cómo hacemos para cuidar las dos cosas, y esto está, no está, qué magnitud tiene, es beneficioso, es nocivo, y hay mucha discusión alrededor de esto, súper interesante, y bueno, eso es lo que estamos evaluando hoy en día. Sí, es un tema es un tema súper interesante, como decís vos, es parte del trabajo que hace habitualmente el diafragma, y es algo que quizás no lo tenemos muy presente a la hora de... Todo el músculo, todos los músculos, no solo el diafragma. Claro, sí, todos los músculos. Para ver la del diafragma tenemos que usar los dos valores, esofágico y gástrico. Siempre que, en general, como la mayoría lo hace el diafragma, decimos que es el diafragma, pero es interesante cuando, por ejemplo, tenés la sonda de Nava y el balón. Con la Nava vos ves la actividad diafragmática. Claro. Y si vos respirás con los músculos accesorios, no hay actividad diafragmática, eléctrica diafragmática, pero hay deflexión esofágica. Claro. Y es interesante. Uno juega con estas cosas y entonces respirás con el tórax, levantando el pecho con los accesorios, relajando la panza, y entonces generás deflexiones esofágicas sin que haya actividad eléctrica. Y eso es porque la presión esofágica ve la presión que generan, o la caída de presión que se genera en el tórax. Sea la fuerza que sea. Tal cual. Bueno, espectacular, genial, Mati. Y se complejiza más cuando hay actividad de los músculos expiratorios, ¿no? Hay
Para eso es importante la presión gástrica, como bien decías vos. Claro, claro. También. Pero eso como que el mundo empezó a darse cuenta que existe la presión gástrica estos últimos 2 años, diría. Eh, la presión gástrica es la presión del abdomen. Entonces, la diferencia entre la esofágica y la gástrica es la transdiafragmática, y entonces eso nos permite ver el esfuerzo que está haciendo el diafragma. Y ahí sí, ese es el diafragma y no necesariamente los músculos accesorios, y ahí podés ver la diferencia. Y entonces ahí empieza a entrar que si vos haces un esfuerzo expiratorio, vos podés comprimir el tórax, y entonces al relajar, como comprimiste, relajás, entonces cae la presión del tórax. Entonces esa caída de esofágica que veías, si mirás solo la esofágica, no es esfuerzo inspiratorio, sino que es relajación expiratoria. Que de vuelta, relajando un poquito, la concepción es, bueno, al final son músculos que están haciendo. Lo hizo en la otra fase, entonces al menos que estemos yendo muy al detalle, esa caída de presión no es esfuerzo inspiratorio para relajación de los expiratorios, pero si estaban activando los expiratorios, el paciente estaba haciendo fuerza para respirar en la expiración. Entonces hay una cosa que en algún punto sería ruido, sería un error de medición si consideras el esfuerzo en los músculos inspiratorios, pero tomándolo como esfuerzo del paciente es menos error. Claro, sigue siendo trabajo. Está bien. Claro, Genial. sí, habría que ver si es el mismo a la cantidad, si es esfuerzo inspiratorio que expiratorio, que nos va a traer otra discusión más compleja, pero hay cosas para al final está haciendo fuerza. Claro, bien, perfecto. Bueno. Es un poco, yo siempre digo, es en función de lo que estás queriendo ver. Hay veces que uno quiere tener una medición más general y una visión más gruesa, y entonces ahí uno hace una serie de mediciones. Y hay veces que querés ir al detalle y el querer ver las cosas al milímetro, porque al paciente le va a hacer diferencia, y entonces ahí entras en ese nivel de detalle. Y poder tener esa dinámica es lo que te lo hace más sencillo. Tal cual. Bueno, a todos creo que nos gusta ir al detalle, ¿no? A discutir estas cosas. Claro, pero es para eso no lo vas a hacer con todos los pacientes. No, tal cual. Si no, no terminas. Claro, entonces, uno general, digamos, pudiendo tener una medición general, uno ya tiene una idea, y después hay casos de, bueno, a este paciente, digamos, hablando con Jerónimo Graf, que él decía, yo por ahí estoy 2 horas para evaluando al paciente para cambiarle medio centímetro de agua la presión. Y bueno, pero a mí me deja tranquilo. Entonces yo eso lo hago. Y bueno, pasa que a veces esos 2 centímetros te hacen diferencia. Exactamente. Y agarras un paciente obeso o un EPOC que es más difícil de llevar. Yo, digamos, varias veces tuve experiencia de gente que me había mostrado la terapia, y me decían, esta paciente tenemos complicaciones, estamos llevando el equipo. Y me llamaban al día siguiente diciendo, esa paciente que no podíamos estudiar tenía autopip. La medimos, entonces la pusimos CEPA y la estudiamos. Claro. Y era el caso que estaba fallando. Claro. Ahí te hace toda la diferencia. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, Mati, un poco también tomando esto del trabajo respiratorio y algo que dijiste de asincronías al principio. Ustedes el año pasado habían publicado un trabajo súper interesante que lo charlamos. Tuve la suerte de entrevistarlos a vos, a Irene y al profesor Brochard. Un breve comentario acerca de esto de asincronías y trabajo respiratorio, que quizás no todas las asincronías sean malas, ¿no? Sí. Bueno, es parte de lo que estamos viendo, digamos, y ahí en este dilema de si mantener el tono muscular del diafragma y cuidar el pulmón, cómo evaluar eso es un gran dilema. Y entonces, ahí de vuelta, la presión esofágica hace un gran favor, porque, digamos, uno por ahí puede detectar la sincronía desde las señales de flujo, presión y volumen, pero poder ver la magnitud del esfuerzo que está haciendo el paciente te va a dar una mejor noción de qué está pasando con ese paciente. Y, digamos, en qué casos vas a tener que ir más en detalle y en cuáles, digamos, puedes
tolerarlas eso lo que sigue ahora para adelante. Claro. Ahí en ese trabajo un poco la idea era mostrar que podemos medir las cosas y ahora tenemos toda la base de señales en la que tenemos que aplicar todo este algoritmo para medir. Así que hay mucho para hacer. Espectacular. Bien, sí, la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, había salido un trabajo también muy, muy interesante, esto de la actividad del diafragma, si es dentro del ciclo inspiratorio, si es posinspiratorio y qué cargas le genera al músculo. Y eso también es algo interesante, porque las asincronías más comunes que estamos viendo o que se están describiendo son el trigger reverso, si provoca doble disparo o no, si hay ciclados prematuros provocados por el trigger reverso y esa carga posinspiratoria que le queda al diafragma, ¿no? Y determinar, como decís vos, si esto termina siendo favoreciendo el tono, manteniendo el tono muscular, o esa carga termina siendo injuriante, que bueno, vamos a esperar los resultados de estos trabajos que van a venir seguramente ahora. Sí, bueno, pero es parte, digamos, es un camino que no termina, no es que vamos a llegar a una forma Entonces hay que decir, bueno, el conocimiento que teníamos hace unos años era uno y hoy fue cambiando y hay cosas que las estrategias de ventilación se fueron definiendo en función de las posibilidades que había, de las herramientas que había para medir y entonces a medida que fuimos aprendiendo más de cómo eran las nociones que tenemos de cómo pensar al paciente también fueron evolucionando. 12 mililitros kilo, 6 mililitros kilo, ahora ya decir, bueno, antes queríamos cuidar siempre la protección de la atelectasia y del colapso, y ahora la sobredistensión también tiene sus cuestiones. Entonces, bueno, antes nos cuidábamos mucho el parénquima pulmonar, pero tenemos un tema con los músculos respiratorios, Claro. para después sacarle el respirador. Claro. Entonces, es una cosa súper compleja. Y acá estamos solo viendo la mecánica pura del paciente. Después tenemos toda la interacción hemodinámica, la eficiencia de eliminación de gas de CO2, y hay muchas más cosas que se van sumando, haciendo muchas capas haciéndolo mucho más complejo, interesante y rico todo este mundo. Tal cual, sí, tal cual. Bueno, Mati, para ir cerrando, ¿querés hacernos algunas recomendaciones para la gente que lo va a escuchar? ¿Qué nos podés decir? Con la presión esofágica, yo creo que es lo que todo el mundo, lo que veo, yo al final soy ingeniero, entonces yo estoy muchas horas al lado de los pacientes, las cosas, pero digamos, las recomendaciones de ventilación, hay veces que siento que estoy como en un limbo, pero lo más importante es aprender, entender, y lo que veo es que a partir de la medición de la presión esofágica cambia radicalmente o hay una aproximación muy distinta a los pacientes a partir de entender la presión esofágica. Eh, hay pacientes que es muy clara la diferencia que les hace, entonces podemos discutir si es para todos los pacientes o no, pero hay grupos de pacientes que les hacen muy, muy bien. Y después está el rol nuestro como fabricantes o desarrolladores de tecnología, que es simplificar las cosas. Entonces, nosotros venimos haciendo muchas cosas para hacer la tecnología más fácil de usar y más fácil de poder actuar, y eso es lo que va a ser nuestros desarrollos para adelante. Entonces, yo veo que la presión esofágica tiene un potencial gigante y hay cosas que ya se fueron empezando a dilucidar y cosas que se están viendo cada vez más claras y a partir de que hay gente que dice no, porque medir presión esofágica es invasivo y es complejo. Y yo digo, bueno, eso es relativo. El paciente que ya tiene una sonda de alimentación, entonces está invadido igual que está con el balón. Y lo de complejo, ok, hay que inflar el balón, hay que tener ciertos cuidados, que eso ya, digamos, necesitamos un par de años, vamos a poder hacer los procesos más automáticos, pero tampoco es tan complejo. Y yo siempre hago el chiste bueno, hacer una apendectomía es súper sencillo. Y al fin y al cabo, lo abrís al paciente, le meten las cosas, y es súper sencillo y el balón esofágico es complejo. Entonces hay como un acostumbramiento, un proceso de aprendizaje y las cosas. Así que me parece que para la gente lo más importante es que saque sus propias conclusiones, que vean lo que es, y creo que
A partir del aprendizaje hay mucho para aprender. Y la presión esofágica te permite ver al paciente de una forma distinta y después, aunque no le pongas el valor a todos los pacientes después, te permite verlo distinto al paciente. Tal cual. Bueno, genial, Mati, está clarísimo. Estoy 100% de acuerdo con vos. Así que bueno, con eso vamos cerrando el episodio de hoy. Creo que podríamos seguir, pero ya eh, podríamos seguir tranquilamente. Así que bueno, Mati, muchísimas gracias por compartir este espacio, por los conceptos tan claros. Esperamos los resultados de los estudios que van a venir. Así que bueno, te agradezco un montón. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mati. Gracias, entusiastas de la ventilación mecánica, por estar ahí. Nos vemos el próximo episodio.